Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz. Bienvenidos a Artífices, cultura en altavoz, el programa donde exploramos la intersección entre el arte, la cultura y el patrimonio. Les habla Sara Quesada y saludo a mis compañeros de la mesa de trabajo. Hola Alejandro. Hola Sara y hola queridos oyentes, es un placer tenerlos aquí una vez más. Les cuento que hoy tenemos un placer de conversar con una mente brillante y una profesional destacada. Es un honor para nosotros recibir a Gina Velandia, comunicadora social periodista, cuenta con un magíster en gerencia social y un doctorado en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Además de eso, ha participado en distintos proyectos de investigación relacionados con la guerra y el discurso de prensa. Bienvenida a Artífices Cultura en Altavoz, Gina. Es un placer tenerte el día de hoy en Artífices Cultura en Altavoz. Hola, ¿cómo están? Hola Alejo. Gracias Sara por esta invitación y por la presentación. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Bueno, me gustaría saber quién es Gina Velandia y qué la distingue en su campo profesional. Bueno, ¿quién soy? ¿Quién eres? La pregunta filosófica, ¿quién eres? A ver, creo que soy un ser humano que está lleno de preguntas, de empatía, de una sensibilidad muy afinada frente al otro, los otros de cada día, al estudiante, al anciano, al niño, al abuelo. Siempre tengo una sensibilidad ahí marcada en mi vida, inclusive al otro la naturaleza, al otro el perro, al otro el gato, a la vida creo que en general. ¿Y qué me hace? Se me olvidó la segunda pregunta. ¿Qué la distingue del campo profesional? ¿Qué me distingue en el campo profesional? Bueno, pues digamos que mi particularidad ha sido orientada hacia los estudios del discurso. Y los estudios del discurso entendidos como esa generación de sentidos, cómo se generan sentidos, o sea, ideas, imaginarios todo el tiempo en las relaciones sociales, en las relaciones comunicativas a través de distintos dispositivos, los medios de comunicación, el encuentro de los muchachos en el parque, o sea, todo el mundo es un momento de comunicación todo el tiempo. Y lo que pasa allí en esas conversaciones es que hay unas tensiones de sentidos. Unos que se priorizan, otros que no, unos que se potencian, otros que no, unos sentidos que quedan por encima para ser nombrado el mundo y otros que se van dejando de lado. Te puedo dar ejemplos, no sé, bueno, digamos que podría definirlo así. Me gustaría que me dieras un ejemplo. El tema de los sentidos es algo que es muy interesante y me gustaría que ahondaras un poco más en ello, por favor. Vale, pues te voy a dar un ejemplo justo de lo que estoy trabajando. ¿Cuáles son los sentidos que se construyen alrededor de la idea del indígena? Un ejemplo en las manifestaciones, el estallido social. ¿Cuáles fueron los sentidos que se construyeron alrededor del indígena con todo lo que ellos hicieron en el desmonte de las estatuas? ¿Qué sentidos se construyeron? Que los indígenas rompen, que los indígenas dañan, que hay que echarle la policía a los indígenas. Ahí se construyeron unos sentidos, y unos sentidos que la gente reproduce, lo nombra, lo dice y circula. Pero cuando uno va a hablar con los indígenas Misak, y entiende otras formas de sentidos de por qué representa y qué significa tumbar una estatua, ahí te das cuenta que hay una pugna de sentidos. Para unos es una cosa y para otros otra. Y esa pugna de sentidos es lo que a mí me llama la atención, entender. Me gustaría que me compartieras cómo ha sido tu paso por la academia. ¿Qué aspectos destacas de toda tu experiencia que has ido construyendo a lo largo de estos años?
¿Cuánto tiempo tengo para contestar esa pregunta? Llevo 15 años en la universidad, entonces, así como súper en pocas palabras. Pues bueno, lo primero que tengo que decirles es que, claro, por supuesto, ha sido como me ha construido el paso por la academia. Pues 15 años en la universidad, empieza uno a entender qué es, para dónde va ese ejercicio de la docencia, mucho más allá de muchas cosas que uno se imaginaba que era cuando entró a ser docente. Entonces, pues aprendizajes de los estudiantes, compartir, dejar atrás un montón de formas de la educación para empezar a construir con los estudiantes, y eso me ha llevado a la investigación. Digamos, soy también docente investigadora, y en la investigación lo que intento es poder, todo lo que investigo, llevarlo a términos sencillos para llevárselos a los estudiantes, para que ellos también tengan herramientas para leer el mundo. O sea, en la universidad lo que tienes son herramientas para dejar de caer en el sentido común todo el tiempo, en dejar de ver las cosas de maneras tan superficiales, los fenómenos sociales en general. Es como un resumen de esa pregunta que me haces. Muy interesante, Gina. Bueno, cuéntame, llevas 15 años en la universidad, es un largo tiempo. Sí. ¿Estudiaste en la universidad? Sí. Uniminuto también. Sí. Ok. Bueno, ¿cómo ha sido como pasar de ser estudiante? ¿Cómo fue como ese proceso que te vinculó con Uniminuto? ¿Cómo fue eso? Pues bueno, en realidad si sumo los años de estar siendo estudiante, son como, no sé, 25, son muchos años. Yo duré 7 años en la universidad. Mi pensum duraba 6 años, eran 11 semestres. Sí, más o menos. Bueno, y pues me gradué, empecé a hacer cosas en la vida, como todos. Trabajé en mercadeo y publicidad, trabajé produciendo contenido en unas páginas web. Hice varias cositas que me gustaban, y hubo un momento en que pude entrar a trabajar en la unidad de televisión. Pero como todo, o sea, pude entrar, es como llevaba cables. Yo con tal de me apasionaba la televisión, me gusta más que cualquier otro formato. Entonces, pues nada, pero ahí empecé a llevar cables, luego empecé a hacer producción. Te estoy diciendo que esto pasó en años. Luego empecé a hacer producción, me gustó mucho la producción de televisión. A mí no me gusta estar al frente de una cámara y me cuesta el micrófono, me da pena. Luego hice producción y luego tuve la oportunidad de hacer realización, y bueno, ya entré al mundo de la televisión y entender muchas cosas de esos sentidos, porque era televisión, pero televisión de Zoom TV, que era el canal universitario nacional, que eran programas de las universidades, de qué hacemos en investigación. O sea, aprendí mucho. Y bueno, ya empecé un camino por la universidad y me fui por todas las áreas del lenguaje, semiótica, lingüística, discurso, y traía toda mi experiencia para aterrizarlas ahí. No es que los estudiantes fueran a ser semiólogos ni lingüistas, son comunicadores. Entonces, ¿cómo con esas herramientas lo iban a poder aterrizar en su carrera? Entonces, bueno, y ya me vinculé a Uniminuto desde la unidad de televisión, y ya empecé a hacer ahí mis pinitos docentes, y bueno, ya, ahí despegué hasta hoy. Ok, creo que, bueno, les cuento, oyentes, Gina ha sido y fue docente mía, en donde en algún momento me decías qué chévere y qué rico es que los estudiantes de Uniminuto son unos guerreros, y creo que llevas ese lema de guerrera porque nos estás contando una experiencia que llevas de varios tiempo, en donde, como dicen, come ladrillos. ¿Sí? ¿Es come ladrillos? El camino que tienes que hacer. El camino que comienza el periodista, ajá, exacto. Sí. Entonces lo vinculo en esto, y bueno, me gustaría también que nos contaras cómo ha sido de pronto, ya nos cuentas cómo fue, ahora me gustaría que nos contaras cómo ha sido esa Gina a través del tiempo. Sí, de pronto fui estudiante así, luego pasé al trabajo de ser una adulta, y cómo ha sido como ese proceso, porque cada vez como docente, como tú lo dices, llego con algo dinámico, llego con algo para que se exploren los sentidos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo logras vincular eso en ti a través de tu trayectoria?
Bueno, pues yo no fui la estudiante brillante que se sacaba buenas notas en todo, de hecho, pues normal. Pero sí creo que, pensando en mis potencialidades, sí creo que cuando algo me interesaba, mira, me obsesionaba. Entonces, recuerdo que yo leí antes de entrar a la universidad Crónica de una muerte anunciada. Pero después de que yo vi que me gustaba tanto leer a ese señor, entonces yo dije, wow, y empecé a leer y me di cuenta que había un tipo de lectura que me gustaba mucho, entonces me obsesioné. Luego entré a la universidad y cuando no era lo mismo leer los textos, los libros de texto, los libros de la metodología y la teoría, a que a mí me pusieran a leer en periodismo, por ejemplo, a Sangre Fría de Truman Capote. Entonces, como que ya me aprendí a conocer, eso me enseñó la universidad, a que yo tenía unas pasiones profundas, pero tenía que estarlas descubriendo. Todo el tiempo tengo que estarme descubriendo las pasiones. Ahora ando con otras. Esa fue la Gina estudiante. Me gustaba mucho el periodismo, de hecho todavía me gusta. O sea, yo enseño como todo el área del lenguaje, pero yo todo el tiempo me estoy pensando el periodismo, porque por ejemplo lo que hago es cómo los periodistas, pero esto no es culpa de los periodistas, cómo las ideas y los imaginarios nos traspasan el cuerpo y terminamos repitiendo cosas que no sabemos muchas veces, que tienen unos sentidos muy fuertes y a veces muy violentos. Bueno, esa era como la Gina estudiante. Y ya la Gina docente pues es una Gina más tranquila, que empieza a investigar más las cosas que le gustan, pero también a producir, a escribir. Mira, esto lo tengo que decir, yo siempre digo, yo soy como comunicadora social, bueno, hice una magíster, estoy doctoranda, pero lo que yo soy es profesora. Yo soy una profunda enamorada de los estudiantes, y sabes que de los estudiantes de Uniminuto, o sea, es que la vida me ha tenido acá. Entonces yo veo a los estudiantes y yo me veo a mí. Entonces soy una profunda enamorada de, yo no le llamo como educar, sino de los sentidos. De los sentidos, vamos a afinarnos los sentidos entre todos, vamos a explorar nuestras posibilidades de abrir el pensamiento a partir de nuestros sentidos. Porque digamos, les cuento oyentes, digo de los sentidos, lo que les venía contando, creo que optar por tenerla cerca a Gina es eso, los sentidos, tenerla como hoy vamos a hablar sobre este tema y tú qué piensas, pero tú qué opinas, hasta dónde llega el nivel de imaginación de cada individuo, y algo que como que creo que vinculas mucho es como la exploración de cada uno de tus estudiantes, en donde vinculas cierto conocimiento que ya vas llevando y comienzas como a explorar esta parte y a la vez afianzar el pensamiento tanto de la emoción del estudiante. Y es algo que lo hiciste conmigo, lo has hecho con más compañeros de mi clase, y bueno, pues esa es la parte que quería decir, y por eso lo digo, porque pues acá estoy siendo la oposición, pero entonces quiero abordarlo por lo mismo, porque creo que el lema cuando tú dices amo a los estudiantes de Uniminuto y tu recorrido se nota, ¿sí? Es como algo que te hace, y lo estás diciendo, y lo reitero y lo aclaro un poco también, siendo estudiante también tuyo. Gracias, Sara. Hablando de tu experiencia, Gina, me interesa mucho saber sobre tu doctorado. ¿Cómo ha sido tu experiencia estudiando en la Universidad de La Plata? ¿Qué retos ha supuesto para ti estudiar en una universidad extranjera mientras ejerces la docencia? Wow, bueno, me hiciste una pregunta grande, de difícil respuesta. A ver, bueno, lo primero que tengo que decir es que la Universidad Nacional de La Plata es una universidad pública. Entonces, por lo tanto, ergo, es una universidad antihegemónica. Entonces, digamos que tienen una apuesta política bastante marcada frente a el pensamiento complejo, el desarrollo social, las formas de ejercer resistencia ante la violación de derechos humanos. Y digamos que Argentina en general, en la universidad pública, el tema de derechos humanos ha sido muy trabajado. Y bueno, ellos traen todo eso a este doctorado, que tiene una modalidad extraña. Ellos son los que vienen una semana, los profesores. Entonces allá nos encierran a todos los estudiantes una semana de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es bastante fuerte. Y todo eso me alimenta para ir llevando mi trabajo de investigación,
y lo que hago yo es revocar, como lo digo, esto lo vuelvo al currículo para trabajarlo con los estudiantes. Estoy trabajando un tema puntual que tiene que ver con los discursos que circularon en la cotidianidad, en la prensa, entre la gente, en el estallido social. ¿Cómo se nombró? ¿Cómo se sigue pensando qué fue lo que sucedió? Porque es que sucedieron muchas cosas muy graves. Por ejemplo, la violación de derechos humanos fue muy grave. ¿Cómo fue llamado esa violación de derechos humanos y qué pasó con eso? Al día de hoy, ¿qué ha pasado con eso? Yo creo que no podemos como, sí, ya pasó y continuemos. No, hay que hacer un alto en el camino porque ¿cómo construimos memoria? ¿Qué reflexión dejan tu persona las investigaciones que has realizado? ¿Cuáles han sido las ideas preestablecidas o paradigmas que se han roto con tus investigaciones? Alejo, no, ningún paradigma es roto. Yo lo único que tengo es que estoy llena de preguntas. Estoy llena de preguntas. ¿Qué pasó con el movimiento estudiantil? ¿Qué pasa con...? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención pensarme los ancianos, los niños. Esto no quiero politizar la conversación en este momento, pero sí quiero como pensar en todos los niños, los muchachos, los jóvenes que salieron a decir, pucha, necesitamos vivir, necesitamos una vida que sea posible vivirla. Entonces como que todo ese ímpetu, ¿dónde va? ¿Qué ha pasado? Hoy en día, ¿dónde está? Eso me llama mucho la atención, es que yo estoy llena de preguntas, estoy intentando dar algunas hipótesis a esas preguntas. Tienes una investigación sobre los imaginarios de la guerra. Esa es otra, sí. Bueno, cuéntanos un poco de ella. Uy, ¿tú de dónde sacaste ese dato, Sara? Eso es antiguo, yo ya ni me acuerdo, esa investigación es como, como del 2018, los imaginarios de la guerra. A ver, me acuerdo. Esa investigación tiene que ver con un ser humano del que en serio ha sido uno de mis maestros de la vida. No porque él me conozca, porque estoy hablando de Jesús Abad Colorado, el fotógrafo de la esperanza. Y entonces, este ser humano a mí me hace temblar todas mis sensibilidades, porque hace una cosa con su trabajo que a mí me parece increíblemente poderosa y que debería repetirse en todo el país, que es llevar su trabajo fotográfico de la guerra, que es una cosa muy dolorosa, pero él la va contando. Entonces, no desde el optimismo, por supuesto, ni desde... No, desde el respeto, inclusive visual. Ahí también hay un respeto desde lo visual. Para llegar a la esperanza, porque si uno mira la fotografía de la guerra en este país, y el conflicto, la guerra también le voy a llamar, pues podemos tener, y no la trabajamos, ¿cómo hacemos esa memoria? Podemos llegar a tener sentimientos muy contradictorios, de venganza, no sé. Y Jesús Abad Colorado hace un trabajo muy bello acerca de la fotografía de guerra y la esperanza, y entonces yo empiezo a hacer como unos análisis acerca de qué es lo que hace con esa fotografía y qué pasa en este país. Y ahí llego a ese trabajo, Los imaginarios de la guerra, en la fotografía de Jesús Abad Colorado. Y tiene que ver con cómo a partir de una fotografía, hay una foto en la que él dice, yo no le puedo fotografiar la cara al campesino. El campesino me dijo, por favor, no me tome fotos porque me da miedo. Y él dice, bueno, ¿le puedo tomar fotos a sus manos? Entonces el campesino dice, sí, claro, por supuesto. Entonces él hace todo un pie de foto. Ahí va como un poco aterrizo ahí, ¿qué pasa con los pie de fotos de Jesús Abad Colorado? No es como campesino de tal parte, fecha, tal, conflicto de tal región. No, él cuenta una historia, estas manos también trabajan, estas manos también están ahí recogiendo el fruto de la tierra, estas manos. Entonces cuenta toda la historia de o sea, no tienes que ver la cara de este campesino y te cuenta cómo, tiene además un don de la palabra. Para contar Colombia a partir de esas manos, y lo hace con todo, con los tableros, con las manos, con los árboles, genera unas historias. Es casi otro para mí, es que ya sabe que es para mí como otro Gabriel García Márquez, pero de la fotografía. Y ahí, más o menos eso es como lo que trabajo en esa investigación. Interesante. Bueno, ahora cuéntanos cómo transmites el contenido de tus investigaciones a una persona que no ha de pronto vivido estos
procesos directos. ¿Como estos procesos directos hacia los estudiantes? ¿O no? Digamos, hay algo que tú hablas y es como el conflicto y cómo de pronto abordas estos temas con tus alumnos que de pronto no están tan alineados al tema. ¿Cómo ves esa participación o de pronto esa disrupción? Porque tú sabes que pues el tema del conflicto, de la violencia es un poco que esa, ¿cómo lo podríamos llamar? Sucumbe, disrupta. Entonces, ¿tú cómo ves ese proceso? Bueno, mira, yo tampoco viví el conflicto de frente, o sea, a mí no me mataron a mis papás mientras yo dormía. Pero no hay un monopolio del dolor, dice Diana Uribe, no hay un monopolio del dolor. Y no necesito haberlo vivido para sentir dolor, ni para sentir que lo que le pasa al otro también me pasó a mí. Porque es que además es real, no es que lo tenga que sentir, es real lo que le pasa a los líderes, a los líderes sociales de este país que están siendo asesinados. Nos está pasando a nosotros, ¿cómo llegar a entender eso? Entonces yo siento un poco que lo que hacemos es comprender un contexto de país. Y cuando tú empiezas a leer un contexto de país, hay un punto en el que hace match con cada uno, ya sea por la región, ya sea por, no sé, las historias. Hay un punto en que cada uno de los estudiantes se conecta y ese es el lugar donde tú aprovechas. Te estás conectando por este lado y por ahí empiezas a tejer esa forma de entender la historia. Y yo lo repito, es que estoy como ahorita como con los trabajos de la memoria de una autora que se llama Yelin. ¿Cómo vamos a entender el pasado? O sea, ¿cómo vamos a hacer la memoria? Porque no puede seguir siendo los datos que nos contaron. Nos toca volver al pasado y cambiar el pasado. ¿Cómo cambiar el pasado? Pues la memoria del pasado para poderla sanar, para poder abrazarnos. Es que tenemos una historia muy, muy dura de ser vivida y de hacer conciencia. O sea, es tan dura que no hacemos conciencia de la historia que tenemos en un país tan maravilloso, tan rico en todo. Entonces, bueno, no sé, yo intento como que cada uno conecte y ahí vamos desarrollando cada uno de acuerdo como con sus intereses, de cómo quiere manejar este tema desde la memoria, desde, no sé, la naturaleza, no sé, algo así. Bueno, has escrito, tienes un libro con la profesora de un minuto, María Teresa Suárez. Sí. ¿Cómo se llama este libro? Bueno, este libro se llama Violencias homicidas hacia lideresas y líderes sociales en Colombia, una mirada a los discursos noticiosos. Así se llama. Ahora, cuéntales un poco a nuestros oyentes de qué trata. Bueno, el discurso, como es mi punto, ¿no? Es nuestra especificidad en ver cómo estamos nombrando el mundo a partir de la palabra y qué está pasando con la palabra, porque cuando lo decimos estamos transformando el sentido muchas veces, ¿sí? Entonces aquí trabajamos cómo está siendo nombrado, cómo fue nombrado el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Y ahí hay varios hallazgos. Hay unos en que hay como 15 formas de lucha social, de liderazgo social, como 15. O sea, está el líder social por el medio ambiente, el líder social por los derechos humanos, el líder social por las juventudes, por las mujeres, el de las juntas de acción locales, ¿sí? Pero se dice el asesinato de líderes sociales, o sea, como si fuera, como que al no identificar que hay muchos tipos de liderazgo, se está despolitizando el líder social. Porque la gente no va a entender el fenómeno. Porque hay muchos tipos de líderes y no solamente en las regiones, están en las ciudades, en los barrios. Entonces, si no entendemos qué es eso, lo único que entendemos es que hay un montón allá de gente que están matando por allá en la selva. Eso es una de las cosas. Otra, como a partir de la noticia, siempre vamos a este ejemplo, hay una noticia que dice como no vio el final del partido porque llegaron y lo asesinaron. Bueno, más o menos eso es como lo que cuenta la noticia. Cuando tú lees la noticia, o sea, la sensación con la que quedas como lector es que
ay, pobrecito, no, o sea, qué triste que no vio el partido, mira cómo, o sea, tú se remontiza, se le pone un final triste, pero no se da cuenta qué es lo que está pasando con un líder que le han negado la protección o que se ha demorado la protección en llegar, termina asesinado, sino que no alcanzó a ver la final del partido. Otra vez se despolitiza el líder social. Entonces, están muriendo los líderes, ¿y qué está pasando? Una lideresa Pilar, ay, perdón, olvidé el apellido, María del Pilar, olvidé el apellido, que todos vimos en la televisión, que muere enfrente de una cámara y que su niño grita y grita y grita, o sea, esas imágenes yo no las vi, las cuento porque me las contaron, no soy capaz de verlo, me lo describieron. Esa imagen rotó por todo el país. Entonces son como unas heridas abiertas que nos están quedando, y ¿qué va a pasar con eso? Hay que hacer memoria, hay que trabajarlo desde ya. Bueno, digamos que trabajamos muchos temas allí, como cómo se nombra, cómo se dice, cómo se cuenta. Son varios, digamos, como 4 capítulos tiene el libro. María del Pilar Hurtado. Gracias. María del Pilar Hurtado. Hay una canción de César López divina, por favor escúchenla. ¿Puedo hacer publicidad de la canción de César López? Claro que sí. La nombra en esa canción, se llama Hasta que amemos la vida. Es una canción, miren, cada vez que a mí se me olvida el sentido de mi vida, mi apuesta de porque quiero vivir una vida que valga la pena ser vivida, que me duela, que me indigne o que tenga valentía, no sé, para hacer, mira, si hago algo por el que está a mi lado, ya soy feliz. Esa canción se llama Hasta que amemos la vida, de César López, y siempre que siento que pierdo como el rumbo, la escucho. Es bellísima, se la recomiendo. Qué bonito. Entonces ya lo saben, oyentes, pueden oír Hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida. Entonces, bueno, ahora te quiero preguntar, viendo este aflorecimiento de tus sentimientos, porque oyentes, les cuento de que Gina se ve como siempre, su actitud es alegre, y en estos momentos me gustaría preguntarte cómo vinculas el arte a través de tu escritura, a través de ti misma. ¿Cómo crees que es tu parte artística? Bueno, Alejo y Sara, aquí este es el muro de las confesiones. Yo estoy muy confundida con eso del arte, porque justamente el arte ha caminado una historia en donde al principio el arte era la pieza, entre comillas, de la belleza que se ponía en el museo. Luego el arte se cambió al arte como contemporáneo, que son unas cosas con formas que uno no entiende, entonces lo que entiendas es lo que se vuelve arte, etcétera, etcétera. Entonces una cosa es como que la gente le llame arte y otra cosa es como qué va a ser el arte. Y voy en un punto de mi historia en que el arte se convierte en arte cuando tengo una experiencia estética con algo. Entonces, si salgo a la calle y me parece divino que el sol esté gris, que el cielo esté gris porque va a llover, porque necesitamos que llueva, y prometí no volverme a renegar porque llueva, me lo prometí, que llueva, que me lave, me encanta que caiga agüita. Esa experiencia estética parece ser que es arte. Entonces, parece ser que el arte está adentro y no afuera. Okay. ¿Sí? Entonces creo que estoy muy confundida con el tema del arte, pero hay mucha gente explicándolo, mostrándolo, y creo que vamos por buen camino. Creo que no está nada dicho, al contrario, todo está por hacer. Y esa experiencia estética es lo que intento que pase por lo que hago, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con la dignidad, sobre todo, la dignidad, más que con el amor, la dignidad. Para mí, la dignidad es como lo más grande y la búsqueda de mi vida, no la felicidad, la dignidad. Ok, qué bonito. Muy interesante tu reflexión, Gina. Algo que vi en tu investigación, también en redes sociales, algo que también mencionabas ahorita, era el derrumbamiento de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada por parte de los indígenas Misak. ¿Qué interpretación simbólica tú consideras que tiene para esos pueblos indígenas el derribamiento de una estatua? Pues Alejo, mira, seguramente hace mucho tiempo atrás
uno de esos indígenas, o uno de esos zambos, inclusive los mismos mestizos, una de esa población fue mi abuelo, fue mi tatarabuelo. O sea, algún día alguien que tiene mi sangre sufrió la llegada de la colonia. Y cuando yo estaba en primaria me enseñaban la Pinta, la Niña y la Santa María. Llegó Cristóbal Colón en 3 barcos y nos conquistó. ¡Oh, qué maravilla! Llegó a donde esta gente, los indígenas, los negros, a enseñarnos porque éramos unas bestias. Claro, por supuesto, hoy en día pues somos de todo, ¿no? Somos un poquito de portugueses, un poquito de árabes, un poquito de latinos, un poquito de europeos, etc. Pero pues yo me siento indígena. Yo me siento en mi raíz de donde estoy, que es acá, Bacatá, antes llamado Bogotá. Entonces se me olvidó la pregunta. Ok, entonces que estoy trabajando con eso. Pues entonces los indígenas Misak, pero también otras comunidades étnicas, digamos los pueblos originarios, quieren darnos un mensaje. A ver, la relación con la naturaleza se olvidó. Ellos todo el tiempo piensan en esa naturaleza que para los de Occidente o para los que estamos aquí en la ciudad es una cosa por allá rara. La bruma de la selva extraña, mística, inclusive misteriosa, la que hace daño, la que se come con su bruma, está llena de sombras, no sé. Pero el indígena tiene un respeto hacia el aire, el agua, la tierra, y lo único que están pidiendo es reexistamos. Ellos usan este término, reexistir. ¿Y cómo vamos a reexistir? Reorganizando los sentidos de la vida. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? La madre naturaleza. Y eso cuando uno lo dice suena así remamerto, re chimamandesco, no sé, suena así como bueno, pero si no volvemos ahí, no nos quedan muchos años como globo terráqueo. Cuidar la Pachamama. La Pachamama es bellísimo, ¿sí? Abyayala era esta tierra. Sí. Ellos nos están diciendo eso y no los estamos escuchando. Totalmente, Gina. Mira que también investigando sobre los indígenas Misak, sobre el derribamiento de esta estatua, me encontré con una que pues me toca personalmente. Yo soy del Cauca, sí. Y claro, allá en el Cauca se derribó a Belalcázar. Sí. Entonces siento que también para los pueblos indígenas es algo simbólico, que para ellos no va a ser fácil y no es fácil, digamos, ver en sus propios territorios una estatua que no lo representa a ellos como pueblo, sino representa a un conquistador, que es lo que tú decías. A lo largo de la historia se nos da como esa enseñanza de que todo fue muy bonito, pero en realidad no. Hablando más que todo sobre la cultura, ¿qué representación crees que se debería dar en Colombia sobre lo que tú decías, sobre lo indígena, el cuidado de la Pachamama, el cuidado de nuestra biodiversidad y de nuestra naturaleza? Bueno, 2 cosas, si se me olvida la segunda, es esa pregunta que me acabas de hacer. La primera, es que es lo que no se ha entendido. Entonces, los pueblos originarios, las comunidades indígenas o estos grupos que vienen y tumban la estatua, acá y en otras regiones, por supuesto. Y en otras regiones, ¿qué hacen las entidades? ¿Sabes qué hacen? Van y vuelven y la ponen. O sabes que hay otra noticia en que hay una estatua, la tumban, la ponen y enfrente ponen como algo que represente a los indígenas. Es que no se trata de eso cuando nos vamos a sentar a hablar. Es urgente una política nacional, o que se cumplan, ya están. Entonces me hiciste pensar en eso. Es que no es como, ay, bueno, tome su estatua de indígena también. No. Bueno, y la segunda pregunta que me hiciste fue la última. Es sobre la cultura, sobre cómo crees que debería representarse esa cultura indígena o el cuidado de la Pachamama. Eso no te lo voy a decir yo, ni te lo va a decir nadie que no sea ellos. Por eso hay que sentarnos a hablar. Porque es que además, ¿sabes qué? Decimos el indígena con un sentido de ajenidad, o sea, no es conmigo, es con el indígena, como si nosotros, a ver, ¿de dónde venimos? ¿Sí? Ese sentido de ajenidad, de individualismo, del otro no soy yo, eso es lo que nos distancia, es que los otros somos nosotros. ¿Cómo hacemos no para ser iguales, sino para respetarnos
y entendernos y a qué acuerdos llegamos para que todos podamos vivir en nuestra pluralidad y en nuestra diferencia, en este país tan rico en pluralidad y en diferencia. No tenemos que ser uno uniformado. ¿Cómo hacemos para que todos vivamos bajo el mismo cielo? ¿Cómo dirías que se debería dar este diálogo? ¿Desde qué propuesta podrías como formalizar esto que hablas hace un momento, que me parece súper importante, que es un diálogo nacional entre todos y cada uno de los colombianos? Pues hay cositas, o sea, los diálogos, por ejemplo, la comunidad Misa Misac hace poquito, hace 6 meses, estuvo en el Teatro Nacional haciendo algo que se llamaba el Círculo de la Palabra. Entonces ellos dijeron, invitamos a la ciudadanía a que vengan y nos escuchen. Y fue una cosa impresionante, había una réplica de la estatua de Jiménez de Quesada en el piso. Y sobre eso era como un video mapping. Sobre esa réplica estaba proyectada la historia de Indias. O sea, como una obra de arte, como tú lo decías, es una forma de arte que es ese video mapping. Y alrededor estaban 2 integrantes, Didier y mamá Marlene, hablando con la gente, y uno les preguntaba y ellos contaban, y una conversación tan bonita. O sea, yo decía, yo no puedo creer que aprenda tanto, esta gente es demasiado sabia, tenemos tanto que aprender de ellos. No, los diálogos se están dando, pero tiene que ser más continuo, para todos, que perdure en el tiempo. ¿Cómo crees tú que el arte y el patrimonio se vinculan con estos contextos? El arte y el patrimonio. ¿Cómo? ¿Con qué contextos? A ver, estoy pensando. ¿Hablábamos sobre estatuas? Sí. Hablábamos sobre pronto un significado. Uh-huh. Me contabas que estudiaba, que te gustaba la semiótica. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo vinculamos todo ello a través del arte y el patrimonio? Pues es que, ¿sabes en qué me hiciste pensar? Hay un ala, digamos, la gente se dividió, entonces los artistas dijeron, ¡ay, no dañé la estatua! Esto es un patrimonio de este país. Fue construida hace 200 años, 300, no sé, no dañe el monumento, no dañe, porque claro, hay unos sentidos de arte y sí, por supuesto, de patrimonio, de historia, inclusive de cultura. ¿Cómo hacemos cómo conciliamos eso, esa relación arte-patrimonio, pero además sentidos? Porque hay otro ala de la población que no quiere eso ahí, pero hay una ala de la población que dice, ok, vale, no lo quieras ahí, pero no lo dañemos. Pero yo creo, Sara, que eso es el punto, vuelvo a la respuesta anterior, hay que dialogarlo. Yo he pensado muchas cosas, pero parece ser que siempre se termina violentando a alguien. Entonces, pero tenemos que encontrar una salida para que todos nos sintamos respetados y para que nos una además a todos. Claro que sí. Hablemos un poco de cultura, teniendo en cuenta lo que tú estás abordando. ¿Cómo interviene la cultura y la identidad de los pueblos indígenas en los procesos de interpretación de la situación del país? ¿Cómo crees tú? Pues lo que pasa es que en este momento histórico, en el hoy, el presente, ¿sabes? En el Parque Nacional, los Embera, pues fueron trasladados. Entonces, la idea y el imaginario que circula en una ciudad como Bogotá, cuando el Parque Nacional está así, dispuesto, como dice la gente, como si fuera dejado, sucio, y la noticia es que sucio dejaron el parque, pues uno dice, hombre, que ¿cómo seguimos reproduciendo el imaginario del indígena? Ahora, indígenas muchos. Es que en nuestro país tenemos más, no sé, creo que son 60 lenguas, ¿sí? ¿Cuántas comunidades de pueblos originarios tenemos? No son solo ellos, hay muchas comunidades que están en distinto momento. En este momento los emberas están pasando por un momento difícil que el gobierno nacional pues tiene que hacerse cargo, a la Secretaría Distrital, ¿cierto? Pero si tú me preguntas cuáles son esas interpretaciones que están sucediendo en la gente, en este país o en esta ciudad, alrededor de lo indígena,
pues si no hay un lugar que nos eduque como receptores de los medios de comunicación, o que nos eduque como estudiantes de los colegios o de las universidades acerca de cómo llegó a pasar lo que pasó y cómo este fenómeno de los indígenas son unos narcotraficantes o son unos, o sea, esas cosas tan brutalmente violentas que se reproducen sin ningún problema. Hubo un tuit de una doctora en Cali, lo voy a decir porque el Scratch, yo no soy partidaria del Scratch, pero un tuit que dijo cosas terribles en el paro, era como quiero matar 1000 indios, o sea, pero eso no es culpa, no, bueno, sí, un poco responsabilidad de la conciencia de la gente, pero los medios de comunicación, a ver, a mí me enseñaron hace 20 años en la Facultad de Periodismo, yo no sé si es que ya no existe eso. El medio de comunicación debe educar, enseñar, entretener. ¿Qué está haciendo? Ni educa, ni enseña, ni entretiene al final. A ver, entonces yo creo que nos tenemos una tarea grande todos. Yo no sé, a veces cuando yo voy al campo y hablo con los campesinos, da la redundancia, y hablo con los campesinos, estos campesinos, como no tienen televisor, tienen radio, pues escuchan muchas noticias, les gusta escuchar noticias, y uno habla con esta gente del campo que cultiva la papa, que todo el día está con su radiecito, y tienen un pensamiento crítico muy interesante, claro, porque ellos escuchan varias versiones, escuchan noticias, pero de muchos medios, y al final piensan, es tan fácil pensar, es escuchar varias versiones, tenerlas en el panorama. Entonces, bueno, es una tarea. Quiero reiterar algo que hablábamos en el comienzo y era sobre los alumnos, sobre tus alumnos. Uh-huh. Tenemos un proceso y ese proceso, como tú lo nombrabas, es disruptivo. Es conocer, es abordar ciertas temáticas en donde tú ahorita te preguntas ¿qué está pasando? ¿Eso lo están brindando los medios? Uh-huh. Ahora te pregunto nuevamente, ¿cómo ves la disrupción del estudiante al enfrentarse a estos temas? Pues yo creo que la universidad, no sé si de pronto tenga yo prejuicios, voy a decirlo así, los programas profesionales en ciencias sociales, más que enseñarte a hacer cosas, te llevan a un camino para aprender a pensar. Entonces, en un programa, por ejemplo, como en el que estamos nosotros, que es comunicación social de Minuto, creo que lo disruptivo es cuando el estudiante dice, esto no... Piensa, analiza, reflexiona, entiende que basarse en los prejuicios para comprender el mundo hace mucho daño a las relaciones sociales, a los fenómenos históricos. Entonces yo creo que lo disruptivo está ahí, te voy a dar un ejemplo, porque ya que están ustedes dos acá, yo no sé si con los dos trabajamos, ustedes se acuerdan, porque yo creo que en una clase trabajamos Eichmann en Jerusalén, no sé si con Sara, sí, no sé si con Alejo, Eichmann en Jerusalén. Entonces Hannah Arendt, la autora, dice, le contextualizó a nuestro público, Eichmann era como un aliado de Hitler, uno de los amigos de Hitler que ayudó a llevar a cabo el Holocausto. Y Eichmann estaba vivo en 1963, lo secuestran, lo llevan a juicio, y Hannah Arendt, que es una periodista, una escritora, una de las pensadoras más importantes del siglo XX, se va a ese juicio en 1961, y se va al juicio y escribe un texto, y en el texto dice, bueno, en mis palabras, dice como yo pensé que era un monstruo, como Hitler, yo pensé que era un monstruo, que era malo, que yo iba a ver una cosa horrible, que yo iba a conocer al demonio en carne viva. Y dice Hannah Arendt, y no, era una persona con buenos valores, amaba a sus hijos. Solo fue una persona que hizo caso. Un tonto que no pensó, que no sucumbió a asumir que lo que estaba haciendo era asesinato, genocidio. Entonces, esta parte trabajada con los estudiantes es linda porque ahí es cuando hablamos de la banalidad del mal y entendemos que el mal no necesita arraigarse a ningún motivo. El mal es mal porque es mal. En cambio, las cosas
que nos sirven para construirnos como seres humanos, sí necesita raíces, necesita construirse, el proceso es más largo, más continuo, es más profundo. Por eso es que las cosas lindas dura uno tanto tiempo construyéndolas, en cambio puedes destruir algo muy fácil en un día. Ahora, algo que reitero nuevamente, y es lo que tú hablas desde un comienzo, es cómo hacemos pensar a los estudiantes a través de estrategias didácticas como tú lo haces en cada clase. Entonces me gustaría que lo hemos abordado, pero no lo hemos dicho cómo lo haces. Me gustaría que nos contaras cómo lo haces. Es que justamente es lo que me estás preguntando, es que yo no lo hago. O sea, yo no lo hago, lo hacen ellos. Yo quisiera pararme al frente en el tablero a hablar 3 horas. Si me preguntas, sí, yo quisiera, me encantaría. Porque me encanta hablar. Pero es que no lo tengo que hacer yo. Son ellos, entonces yo les doy unas premisas, me invento unas preguntas, hago debates, vemos una película, dialogamos la película, leemos una parte del texto un grupo, otra parte del texto otro grupo, otra parte del texto otro grupo, miramos documentales, pedacitos de documentales, y me gustan mucho los datos curiosos, ¿no? Porque son así rápidos y te ayudan a ubicarte en el tiempo. Entonces si les quiero botar ahí un carreto fuerte, denso, lo pongo en límites de datos curiosos, entonces voy. Y la intertextualidad, entonces no solamente es como ese tema se relaciona con otro espacial en el tiempo y en la historia, y al final termina siendo que te toca a ti, ¿sí? Bueno, no sé, es como un tejido, como todo un acertijo. Sí, es como todo un acertijo para que ellos vayan haciendo. Sí, no, yo no hago nada, lo hacen los muchachos, perdón, son mis niños. Banalidad del mal a través de las emociones, a través de lo que somos como seres humanos. ¿Qué piensas? ¿Cómo así banalidad del mal a través de las emociones? El ser humano... O sea, pensando las emociones como banalidad del mal. Pues mira, las emociones hoy en día se comercializaron. Ya no son nuestras, ya no son nuestro lugar seguro. La emoción es la materia prima de este nuevo sistema económico-político. Entonces, todo lo digital juega con tu emoción, hace plata con tu emoción, reproduce información con tu emoción, y tus emociones aprendieron a ser un poco, no sé, esquizofrénicas. Estás triste, estás feliz, entonces ves el video en Instagram, ¿no? Un perrito, y luego un superhéroe, y luego un reencuentro, y luego unos borrachos, y tus emociones. Entonces, las emociones entendidas dentro de un escenario de la banalidad del mal es como hacemos caso a dispositivos externos que nos generan emociones que no van para ningún lado, y solamente a darle clic al me gusta, y a que se llenen las arcas como de quienes les interesa ese juego de gratificación momentánea, instantánea. Entonces la emoción puede ser profundamente profunda, voy a decirlo así, o puede ser banalizada, comercializada, y terminamos siendo, no terminamos siendo dueños de nuestras propias emociones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las emociones? ¿Van a estar en un terreno de la banalidad del mal, donde son superficiales, donde se construyen rápido, fácil, y pasan y cruzan fácilmente? ¿O vamos a estar con nuestras emociones en un terreno de... Ahí podría traer muchos conceptos del acontecimiento en Shulhan, me parece, de Foucault. Shulhan es súper lindo. La idea de acontecimiento se las voy a decir gráficamente cómo sería. Cuando ustedes van por la calle y hay un arbolito que crece en el cemento, sí, como que uno dice esa matica, o le salió un arbolito en la esquina de la pared de su casa, de la cocina, un petalito que uno dice, ay, qué desaseo. No, la vida nace. Ese es el acontecimiento. ¿Cómo hacemos para florecer? Como que nuestras emociones estén en el campo del acontecimiento, que en medio de lo desértico florezcan. Y florecer es todo un proceso. Y mira, volví a llegar al tema de la naturaleza. Del arte. Y del arte, de la emoción, de lo estético, por supuesto. Y del significado, de cómo construimos significado a través de cosas que no nos lo dicen explícitamente, porque el hecho de que nazca como tú lo mencionabas, una matica en la esquina de la cocina, puede traer a significar muchas cosas que tú también las mencionabas, que no lo está diciendo. La matica no viene como con letreros de, mira, soy la vida renaciente a través de la... No.
pero es muy bonito como la forma en la que vemos la vida y también la forma en la que tú la ves es una manera muy bonita. Y es por eso que te quiero preguntar, ¿cómo tú le explicarías o le dirías a alguien que busca adentrarse en todos estos temas, que busca investigar sobre los discursos políticos, los discursos de prensa, sobre todos estos temas que tú has tratado a lo largo de tu vida? ¿Cómo tú guiarías o aconsejarías a alguien que esté a punto de entrar en estos temas? Pues dime. Teniendo en cuenta todo lo venido hablando, ¿no? Cómo hoy en día vamos viendo que todo va cambiando, que todo es un mercado, que como... Bueno, mira, no sé si te cambio ahí un poco la pregunta y es como, si tú más bien yo te diría, yo quisiera que cada uno de, por ejemplo, los estudiantes, llegara a ese punto en que dijera, ¡ah! Yo quiero saber más de esto, es que no puedo dormir, quiero saber más de esto, y que lo investigue y que sepa que puede leer un libro y luego lo coteja con una historia y luego entrevista a la abuelita y luego habla con la gente, y cuando descubra que su cabecita hace boom y empieza a hacer esas conexiones y él mismo empieza a generar su propio discurso, ahí es el punto de inflexión, ahí es el momento en que el estudiante, para mí, yo lo voy a decir así, empieza a ser realmente libre. Esa es la felicidad de la libertad, cuando puedes pensar algo que te apasiona y quieres descubrir y saber más y saber más y saber más sobre eso, y muchas veces no tiene que ser el trabajo necesariamente, son cosas de la vida. Bueno, no sé, creo que podría, dime. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes y a la audiencia, teniendo en cuenta todo tu campo, tu conocimiento? ¿Qué mensaje quieres dejar el día de hoy en Artífices Cultura en Altavoz? Bueno, pues yo no sé de consejos, no sé. ¿Opiniones? Sí, más bien, a ver, como si las cosas que me mueven, a mí me mueve pensar que existo y soy. O sea, esa construcción de mi subjetividad ha hecho que, esa conciencia de mi subjetividad ha hecho que sea muy consciente, hablo de la redundancia, de que soy porque el otro está ahí. Entonces, en la medida en que yo mire con amor y con compasión al otro, a mi amiga, a mi amigo, a mi mamá, a mi pareja, al señor de la tienda que me cae gordo, o sea, mirarlo con compasión, finalmente es un ser humano, solo es eso, solo somos eso. Seres humanos. Seres humanos que vivimos, que sentimos y que compartimos entre todos. Y hablando de compartir, me gustaría que nos dieras tus redes sociales, de cómo la audiencia puede ver más de tu trabajo, ver tus investigaciones y empaparse de este conocimiento e inclusive descubrir nuevas pasiones, que era lo que tú decías. Bueno, pues no tengo. A ver, hay un autor que se llama Yun Shul Han, que en su libro Psicopolítica explica por qué con las redes estamos en un lugar de pérdida de la libertad. La pérdida absoluta de la libertad y la pérdida de la contemplación y el arraigo con la tierra. Entonces no manejo redes sociales, pero sí te puedo decir que en internet puedes encontrar el libro de violencias homicidas, asesinatos hacia lideresas y líderes sociales, por ejemplo, ese lo puedes encontrar. También puedes encontrar, te metes a internet, Gina Fiorella Velandia, también puedes encontrar un texto que hice sobre el de Imaginarios de la Guerra. Esos yo creo que están libres en las bases de datos de las bibliotecas. En Google Académico te metes y ahí me encuentras ese texto. Ese me gusta mucho. Eso. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias, Gina, por compartir con nosotros este espacio. Lamentablemente nos tenemos que ir, se acabó el tiempo, pero bueno, despedimos también a toda nuestra audiencia con la siguiente pregunta para Gina, y es: ¿de qué manera consideras que se deben representar los monumentos en la población colombiana? Es que el monumento tiene que cambiar de noción. ¿Qué vamos a entender por monumento? ¿Qué tal si el monumento se convierte en el árbol de la esquina que tiene 100 años? ¿Sí? ¿Qué tal si cuidamos ese árbol como un monumento?
O sea, ¿cómo vamos a resignificar esa palabra monumento? Hay que dialogarlo para que todos hagamos una armonía y nos una, que el monumento nos una, no que nos divida. Muy interesante, Gina. Con esto damos por terminada tu entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí. Esa reflexión del final me encantó, y para ustedes, queridos oyentes, repiensen la idea de monumento. Para ustedes, ¿qué es un monumento? Y cómo podremos cambiar esa noción de monumento para que sea algo más positivo, algo más abierto y más libre, de que todos podamos sentir que los monumentos que representen al país sean algo de consenso general y algo que sea pacífico y que todos podamos sentir representados. Qué bello, muchas gracias por invitarme. A ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en Artífices Cultura en Altavoz. Hasta la próxima. Chao, chao. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @centrocultura uniminuto. Artífices, cultura en altavoz.